Esta mujer lleva más de 400 años gritando el mismo grito. No puede parar. Acaba de morir, y sin embargo, sigue viva en el único instante que el arte le permitió conservar, el de su propia decapitación. Y lo más inquietante no es la sangre. Es que, técnicamente, este cuadro fue diseñado para matar a quien lo mirara. Bienvenidos a Sapiens Verbum. Hoy hablamos de uno de los cuadros más extraños de la historia del arte occidental. No está pintado sobre un lienzo normal, sino sobre un escudo de combate. Convexo, abombado, pensado para portarse en el brazo. Su autor es Miguel Ángel Merisi, conocido como Caravaggio, el pintor que en apenas unos años revolucionó la manera de representar la luz, el cuerpo y, sobre todo, el miedo. Esta obra fue un regalo diplomático. El cardenal Francesco María del Monte, protector de Caravaggio, se la entregó al gran duque de Toscana, Fernando I de Médici, como una pieza tan singular que combinaba arte, ingenio y un puntito de amenaza velada. Porque, como vamos a ver, este no es solo el retrato de un monstruo mitológico. Es un objeto pensado para funcionar como arma. Sobre un fondo verde oliva, casi un campo de batalla vacío, flota una cabeza cortada. Es Medusa, la gorgona de la mitología griega, en el instante exacto en que Perseo la decapita. Su pelo no es pelo, son serpientes, una docena, retorciéndose en todas direcciones, algunas todavía con la boca abierta como si también gritaran. La piel del rostro conserva el color de la vida, no es un cadáver gris, es una cara que aún respira el último aliento, pero los ojos ya están vidriados por el espanto, las cejas fruncidas en un gesto de incredulidad, y la boca, abierta de par en par, deja escapar un grito que no llegamos a oír pero que sentimos perfectamente. Del cuello brota la sangre. No de forma decorativa. Caravaggio la pinta cayendo en hilos gruesos y oscuros, casi negros donde se acumula, rojos donde el chorro es más fresco. Toda la composición se concentra en un círculo, en un escudo, que además es convexo. La superficie misma se curva hacia nosotros, como si la cabeza fuera a salir disparada del cuadro. No hay paisaje, no hay contexto, no hay Perseo. Solo el instante. Caravaggio elimina todo lo accesorio para dejarnos exactamente con lo que más duele, la cara del miedo puro. Aquí está el primer truco genial de Caravaggio: pintar sobre una superficie convexa. Un escudo real de la época no es plano, está abombado para desviar los golpes. Caravaggio no lo ignora, lo convierte en parte del efecto. La curvatura hace que la cabeza de Medusa parezca abultarse hacia el espectador, como si estuviera realmente saliendo de la superficie. En la época, los objetos así, escudos ceremoniales pintados, llamados rotelle, se fabricaban para desfiles y regalos de prestigio, no para el combate real. Pero Caravaggio juega exactamente con esa ambigüedad. ¿Es un objeto decorativo o un arma de verdad? Segundo truco, el tenebrismo. Caravaggio ilumina el rostro con una luz lateral, brutal, casi de foco de teatro, que deja el resto en sombra. Esa luz no busca embellecer, busca diseccionar. Cada arruga de la frente, cada vena del cuello, queda expuesta sin piedad. Es la misma técnica que usará después en sus escenas religiosas, pero aquí aplicada a un mito pagano con la crudeza de una autopsia. Tercer truco, y quizá el más fascinante, la anatomía del miedo. Caravaggio no pinta una cara asustada de manera genérica. Estudia cómo se contraen exactamente los músculos faciales en el instante del shock, las cejas que se levantan en el centro y se hunden en los extremos, la boca que se abre más por arriba que por abajo, los ojos que muestran el blanco superior. Es un estudio casi clínico. Y se cree que el propio Caravaggio pudo haberse mirado en un espejo, o usado su propio reflejo como modelo, para capturar esa expresión con tanta precisión. De hecho, una tradición historiográfica sostiene que el rostro de Medusa es un autorretrato del propio artista, aunque esta atribución sigue debatiéndose entre especialistas. Y un detalle técnico menor pero precioso: las serpientes no son intercambiables. Caravaggio diferencia las texturas de las escamas, los brillos húmedos, las posturas, como si hubiera observado serpientes reales antes de pintarlas. Nada en este cuadro es genérico. Todo está construido desde la observación directa.
Para entender qué significaba Medusa en el imaginario clásico, hay que recordar su historia completa, no solo el final. Según la versión que recoge Ovidio, Medusa no nació monstruo. Fue una mujer hermosa, sacerdotisa del templo de Atenea, violada por Poseidón en ese mismo templo sagrado. El castigo, sin embargo, no cae sobre el agresor. Cae sobre ella. Atenea la transforma en un ser cuya mirada petrifica a quien la sostenga. Es decir, Medusa es, desde el origen del mito, una víctima convertida en monstruo. Y Caravaggio, al pintarla en el momento de su propia muerte, nos obliga a mirar de frente algo incómodo. ¿A quién estamos viendo realmente como amenaza? ¿A la mujer o a lo que hicieron de ella? El propio Perseo, para matarla sin morir petrificado, tuvo que mirarla solo a través del reflejo de su escudo pulido, nunca directamente. Hay algo profundamente simbólico en eso. Hace falta un intermediario, una distancia, una imagen mediada, para poder enfrentar lo que de otro modo sería insoportable mirar de frente. El arte, en cierto sentido, cumple esa misma función. Nos permite observar el horror sin que nos destruya. Y luego está la cabeza misma como símbolo de poder. En la mitología y en el arte clásico, la cabeza de Medusa, el llamado Gorgoneión, se colocaba en escudos, corazas y templos como amuleto protector. Lo que aterra al enemigo, protege a quien lo porta. Caravaggio no inventa esto, lo hereda de toda la tradición grecorromana. Pero al pintarlo con tanto realismo psicológico, convierte un símbolo decorativo en una experiencia visceral. Hoy, Medusa ha vuelto a la conversación pública, pero del lado opuesto al que Caravaggio nos mostró. En los últimos años, artistas y movimientos sociales han reescrito el mito poniendo el foco en la injusticia original, una mujer castigada por el crimen cometido contra ella. Hay esculturas contemporáneas que invierten la escena clásica, Medusa sosteniendo la cabeza de Perseo, no al revés, como símbolo de justicia tardía, especialmente ligadas a conversaciones sobre violencia de género. Pero hay otra lectura, más inquietante todavía, que conecta directamente con cómo vivimos hoy. Vivimos rodeados de rostros congelados en su peor instante, capturas de pantalla, fotogramas virales, el momento exacto en que alguien grita, llora o se equivoca, eternizado y compartido sin contexto. Caravaggio capturó el instante más vulnerable de Medusa y lo convirtió en imagen eterna, casi en arma. No es exactamente lo que hace hoy una cultura que vive de fotogramas robados, de momentos, te pillé, de petrificar a alguien en su peor segundo y exhibirlo para siempre. La mirada que petrifica ya no necesita ser mítica. Basta una cámara y un algoritmo. Hay algo profundamente humano en este cuadro, más allá del mito. Caravaggio no nos enseña a un monstruo derrotado con orgullo. Nos enseña el rostro de alguien que comprende, en el último instante de su existencia, que todo ha terminado. Esa mezcla de sorpresa y resignación es, quizás, la expresión más universal que existe, la cara que pondría cualquiera de nosotros frente a lo inevitable. Quizá por eso este cuadro incomoda tanto como fascina. Porque no nos pide que odiemos a Medusa ni que la compadezcamos sin más. Nos pide que reconozcamos, en su grito silencioso, algo que preferimos no mirar de frente. El miedo, sin filtros, sin heroísmo, sin relato que lo embellezca. Y aquí os dejo la pregunta de hoy. Si Medusa fue primero víctima y solo después monstruo, ¿cuántas otras figuras de la historia, y de nuestro propio presente, hemos aprendido a temer antes de preguntarnos qué les pasó realmente? Dejádmelo en los comentarios. Leo todas las respuestas. Si esta lectura del cuadro os ha hecho ver a Medusa de otra manera, suscribíos al canal. Cada semana desmontamos una obra de arte para encontrar lo que esconde detrás de la pincelada. Y si os ha gustado especialmente este análisis, dejad un like, que así el algoritmo se lo piensa 2 veces antes de petrificar este vídeo en el olvido. Nos vemos en el próximo vídeo.